Hola hijas de puta, soy la Multidani. En esta ocasión voy a leer el libro que escribió mi abuelo en un cuaderno sobre la historia familiar. Pequeña biografía de mi padre José Lorenzo Zarauz, 1984, por Enrique Oscar Zarauz. Mi padre, noviembre 2 de 1984. José Lorenzo Zarauz, el gaucho Juan Zarauz, nació el 10 de agosto de 1875. Murió el 14 de marzo de 1944 a los 69 años. Me pidieron que escribiera algo sobre mi padre. Me lo pidió su nieto Horacio a raíz de algunos comentarios y anécdotas que siempre cuento cuando me acuerdo. Por empezar diré que yo a mi padre lo conocí ya cuando él era un hombre de bastante edad. Le llevaba a mi madre algo de 25 años de diferencia. En aquel tiempo yo no me daba cuenta. Hoy, que yo también soy viejo, me pongo a pensar que era una barbaridad. Aunque dicen que en el amor no hay edad, evidentemente tiene mucho que ver en la relación matrimonial, ya no sexualmente, pero sí sentimentalmente. Recuerdo de mi padre su estampa de gaucho, hombre a caballo, siempre armado con revólver y cuchillo, tal vez porque en esa época trabajaba en mataderos. Era sitio de hombres guapos y de armas llevar. Era capataz del frigorífico La Negra allá por el año 1900, hasta el 1936. Años de mucha miseria, falta de trabajo, mi país con gente de todas las razas y credos. Muchos inmigrantes que habían venido de una Europa todavía llorando sus muertes de la Primera Guerra Mundial. Mi padre era uruguayo nacido en Mercedes. Había emigrado a la Argentina por razones políticas. Siempre las supo. Y aquí se afianzó, se afincó hasta su muerte. Recuerdo la casa solariega con sus 14 habitaciones. En aquella época no había problemas habitacionales. En el aljibe en el medio del inmenso patio con un sapo dentro de él. Creo que decían que traía suerte la cuestión de que el tipo vivía ahí adentro. Había glicinas, malbones, no me olvides, geranios, rosas, hiedras recubriendo las paredes en un tierno abrazo. Me está costando un poco hacer esto. Recuerdo que por las tardes íbamos a juntar huevos de gallinas. Había más de 100 de ellas, y qué alegría me daba el levantar una planta de malva y encontrar varios huevos. Era como hallar un tesoro. Cuando pasaban los soldaditos por la avenida Roca, Ay, no entiendo esto. Hacer en nuestra casa. Cuando pasaban los soldaditos por la avenida Roca, en nuestra casa, y allí cambiaba mi padre los huevos por galletas y leña de quebracho. Hacían un trueque. Cuánto miedo me causaban los ejercicios militares. Mi mente de niño creía que eran de verdad. Además, los hacían muy reales. Todo ocurría en Villa Lugano. Cerca de allí estaba el Palomar, donde los primeros avicultores hacían piruetas en unos avioncitos que parecían de juego Ay, no le entiendo la letra. Hacían piruetas en unos avioncitos que parecían de juguete. Una de esas tardes de verano, con tremendo calor, estábamos jugando con mi hermano Julio en un ombú viejísimo, cuando de repente un grito desgarrador de mi madre nos sacudió hasta la sangre. Un enorme perro rabioso venía por la calle en dirección al ombú. El miedo nos impidió bajarnos, y mi madre agarró a los otros chicos y se encerró en la casa gritando para ver si alguien nos socorría. Julio y yo llorábamos a lo loco del terror, cuando de repente vimos a mi padre en su caballo, revólver en mano, al mejor estilo del Far West, matar de un certero balazo a aquel animal con las fauces llenas de una baba blanca que parecía un demonio.
Todavía hoy cuando lo recuerdo se me hiela la sangre. Gracias, viejo. Si no hubiera sido por vos, quién sabe si estaría escribiendo esto. Como buen uruguayo le gustaba el trago, especialmente bebida blanca. En el bar del mercado de Haciendas en Avellaneda se hacía servir una tacita de café, que no era tal, pues en complicidad con el dueño del boliche, éste le ponía ginebra. Así, delante de sus compañeros, disimulaba su afición por esa bebida. Otra noche venía un vecino y me dio un vecino y medio pariente, Eduardo Traut, muy buen hombre, lo perseguía un borracho conocido por lo pendenciero en un sulky. Salió mi padre y, parapetado tras un árbol desde la vereda, de un balazo le mató el caballo y cayó con sulky y todo a un zanjón. Al otro día vino él, borracho, ya fresco, y le preguntó a mi padre quién había tirado el tiro desde la casa, y mi viejo le inventó quién sabe qué cuento, pues nunca más apareció. Qué putería tenía mi padre con el revólver, un 32 largo, marca tanque, que todavía lo tiene en su poder mi cuñada la Chocha. Esto es del año 84. Otra vez, probando un revólver 44 de caballería, disparó un balazo contra una tapera, que estaba como a 200 metros de la casa. Con tan mala suerte que la bala rebotó en un torniquete de un alambrado y casi mata a un chiquito que llevaba al padre en brazos y que andaba paseando por allí. Vino el hombre hecho una fiera preguntando quién había sido y mi padre tuvo que inventar otro cuento para poder conformar al señor ese. Siempre me quedó el recuerdo de esa hermosa casa hasta que un día tuvimos que mudarnos a otro lugar y allí empezó otra etapa en la vida de mi padre. Corría el año 1930 y para ese entonces ya el mercado de Hacienda se había trasladado a Avellaneda. Hubo que empacar las pertenencias y mudarnos para Avellaneda. En esa época famosa por sus matoríes, creo que dice eso, y guapos de comité. Triste fama que aún mantiene. Mi padre se levantaba a las 2 de la mañana para venir al trabajo. Había 6 leguas de Villa Recondo al mercado de Haciendas que él hacía todos los días en su petizo noble y guapo como buen caballo. Recuerdo las levantadas a esa hora, pues mi padre hacía mucho ruido mientras ensillaba el pingo a la luz de un farol a querosén, como se usaba en esos tiempos. A esa hora pasaban 2 vigilantes de recorrida a caballo y una vez estando los 2 mamados, lo querían meter preso porque lo habían desconocido. Los ruegos de mi madre y unos mangos los hicieron desistir de sus propósitos. Al día siguiente vinieron a disculparse. Mangueros como siempre, no han cambiado nada. Y hoy tampoco. Eso lo agrego yo. Nos vinimos para Avellaneda, yo tenía 10 años, corría el año 1933 con todos los temores, pues la triste fama de los conservadores partido político era harto conocida. Sin embargo, tengo que decir que nunca fuimos molestados por nadie. Al contrario, en la época de verano dormíamos con la puerta de la pieza abierta, algo que hoy difícilmente puede hacerse. Lo que nos desencantó fue la casa que mi padre había alquilado, con mucho terreno pero muy deteriorada. Volviendo a mi padre, recuerdo que era muy hábil talabartero, trabajaba con tientos de cuero y que él mismo cortaba con gran habilidad. Sus cuchillos cortaban un pelo en el aire y se cosía y arreglaba su montura, riendas, bozal y otras cosas más de su apero, no sé qué es eso. Amaba a sus caballos, tuvo 3 o 4, siempre los cepillaba, los tuzaba y les daba bien de comer. Eran su herramienta de trabajo más preciada. También era muy hábil para hacer cordero asado al asador. Era todo un ritual, se levantaba bien temprano, preparaba el carbón y la leña de quebracho que le daba un sabor especial a la carne. Degollaba el cordero el día anterior y le sacaba el cuero sin hacerle ningún tajo y lo estrangulaba. Después se usaba en la cama como abrigo o en el secado.
El animal era colgado cabeza abajo para que se desangrara. Lo ensartaba en el asador de fierro y lo iba bajando hasta que se hacía un manjar. Tardaba 4 o 5 horas, pero era algo delicioso de comer. Yo me atengo a leer. Sigo. Me acuerdo cuando invitó a la señorita Josefa Guerra, mi maestra de primer grado, y cayó con sus hermanas Valentina Adela y su hermano Manuel. Venían de la capital federal. Eran medios pitucos. Comían hasta la fruta con tenedor y cuchillo. Y cuando iban sintiendo el olorcito que despedía el cordero asado, se iban relamiendo cuando llegó la hora de comer, y mi padre les dijo: si no agarran con las manos, se van a morir de hambre. No querían creer que se comía a lo paisano y que fuera tan rico. Querían volver el domingo siguiente. Y se fueron saboreando hasta la última costillita. Como buen uruguayo, era gran cebador de mate amargo, y con la misma yerba cebaba una gran cantidad de mates y siempre con espuma. Cuando yo tenía 13 años, fui a trabajar con él haciendo viajes hasta el frigorífico después de las 12 de la noche. Me pagaban 3 pesos por viaje, pero no todos los días, porque había muchos peones y poco trabajo. Me daba 5 guitas todos los días para comprar una factura que era riquísima. Como dije antes, adoraba a sus caballos. En cambio, mi hermano mayor Luis los odiaba, y cuando el viejo no lo veía, les pegaba cada paliza de novela. Tenía un caballo negro que era tan grande que para montarlo usaba un banquito. Un día se le escapó y en el puente Agüero se lo mató un camión. Para mejor no era de él, se lo habían prestado. Sufrió mucho porque era un buen animal y le quedó el petizo mañero y astuto. Odiaba a los chicos, a nosotros, y cuando íbamos al baño en el fondo nos corría para mordernos y después apoyaba el anca en la puerta del baño y no nos dejaba salir hasta que venía mi padre y se lo llevaba. Ese caballito tuvo que ver en una parte de este relato, donde mostró toda su fidelidad, a veces mejor que la de los humanos. Mi padre fumaba cigarrillos negros marca 43, unos cigarrillos de los mejores en ese tiempo por su calidad. Antes de dormirse se fumaba uno, pero lo hacía en la cama. Mala costumbre por el peligro que implicaba quedarse dormido y prenderle fuego a las cobijas. Le gustaba el buen calzado y usaba botas de cuero hechas a medida y ropa de pana. El sueldo suyo, 230 pesos mensuales, le permitía ciertos lujos en su vestir. Era un sueldo muy bueno para la época. Lástima que no fue un hombre previsor. Nunca se le ocurrió comprar una casa o un lote pensando en el futuro. Yo tampoco tengo nada, pero son otros tiempos. El dinero hoy no vale nada. En la época de mi padre el peso era uno de los más fuertes del mundo. Hoy es una risa. No lo quiere nadie. Volviendo a mi padre, en Avellaneda empezó su debacle física, que él, que era un hombre activísimo. Desde el año 1933 hasta mediados del 36, trabajó normalmente sin prever que una enfermedad lo vendría minando físicamente y terminaría por paralizarlo durante 8 años más. Nosotros éramos 5 hijos, el mayor Luis, yo Oscar, Julio, Nélida y Horacio el último. No recuerdo que mi padre haya sido muy cariñoso con nosotros. Tampoco fue malo, tal vez la gran diferencia de edades haya sido el inconveniente mayor para dialogar en forma más afectiva. Esto no me provocó ningún trauma como para con los jóvenes de ahora. Nosotros no tuvimos ningún tipo de concesiones, ni lujos ni juguetes. Lo único que recuerdo, unos soldaditos de chocolate que los traía de vez en cuando y que comíamos con gran gusto pues eran riquísimos. De vez en cuando nos llevaban a visitar a las tías de Villa Lugano, personas adorables a las cuales siempre recordaré, pero eso ya sería narrar mi infancia. Una sola vez que vino tomado nos dio unos lazazos a Julio y a mí y a mi madre, y mi madre, se puso hecha una fiera y nos defendió de una probable paliza. Nosotros no habíamos hecho nada malo, pero la bebida siempre es mala consejera. Pero nunca más nos pegó y aquello quedó como un triste episodio.
Un día de invierno del año 1936, no recuerdo cuál fue, yo había vuelto de trabajar y a eso de las 12 del día sentimos que el caballito entraba por la puerta de calle. Cosa que nos llamó la atención, pues a esa hora mi padre estaba trabajando y de repente sentimos la voz de mi padre llamando a mi madre en tono medio angustioso. En ese momento el caballito entró al fondo y mi padre, semicayéndose, el noble animal lo había traído desde su trabajo. Corrimos y nos dimos cuenta que la cosa era grave. Lo llevamos a la cama y vino el médico del frigorífico, el doctor Malbec, que en esa época era un oscuro mediquillo de la compañía Saucirera, creo que dice. Sigo. Y después fue el cirujano plástico más grande del mundo. Diagnosticó una parálisis parcial de un lado del cuerpo, no recuerdo cuál, de la cual nunca se recuperaría y le costaría 8 años de sufrimientos tanto a él como a mi madre. Esa primera noche pasó una crisis terrible. Parecía que se moría de grave que se puso y después de a poco se fue recuperando. Al mes el peligro de muerte ya había pasado, pero comenzó la tragedia para mi padre. Él fue siempre un hombre activo, siempre estaba haciendo algo y de golpe se encuentra que no puede caminar solo, y una de sus manos estaba inútil, inerme. Para mejor, en esa época no había ninguna clase de servicios sociales que protegieran al trabajador, así que la compañía Saucirera, en mérito a sus 40 años de trabajo y honradez, le otorgó una pensión de dinero de 70 pesos y una libreta para retirar carnet en una sucursal de ella por valor de 30 pesos mensuales. Así que de 230 pesos que ganaba mi padre, pasó a cobrar 70 pesos. El único más grande era Luis, que tenía 20 años y que no tenía trabajo estable. En resumen, fue un zarpazo de la vida que nos dejó mal a todos. Por hoy dejo hasta acá, esta es la primera parte. Gracias por escucharlo.